¿Alguna vez has llegado a ese punto donde tu cuerpo dice una cosa, tu mente dice otra y tu alma simplemente grita, ya no puedo más, yo sé lo que es eso, créeme que lo sé? Y hoy no vengo a hablarte desde un púlpito brillante con luces de neón, vengo a hablarte desde las trincheras, desde ese lugar donde todos, absolutamente todos, tarde o temprano nos quebramos. Porque la vida, querido amigo, querida amiga, la vida no es un set de Instagram. La vida es real, es cruda, es difícil. Y a veces simplemente estamos cansados. Pero quiero que me escuches bien, quiero que me pongas atención porque lo que voy a decirte hoy puede salvarte de errores que te costarán años reparar. No tomes decisiones cuando estás cansado, así de simple, así de profundo, así de vital. No tomes decisiones cuando estás cansado. Tú me dirás, Dante, pero es que mi vida no se detiene, tengo que seguir tomando decisiones aunque esté agotado. Tengo que decidir sobre mi trabajo, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas. Y yo te entiendo, pero hay una diferencia abismal entre tomar decisiones necesarias del día a día y tomar decisiones trascendentales que van a definir el rumbo de tu vida. Y es ahí donde el cansancio se convierte en tu peor consejero. Déjame ponerte un ejemplo bien práctico. Imagínate que llevas manejando 12 horas seguidas. Tus ojos pesan, tus reflejos están lentos, tu concentración se va. Y de repente tienes que tomar una decisión importante en la carretera. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que tu juicio esté comprometido, que no veas con claridad, que tomes una decisión equivocada que puede costarte la vida. Pues lo mismo pasa con las decisiones espirituales, emocionales, relacionales y financieras cuando estás exhausto. El cansancio nubla tu juicio. El cansancio te hace ver gigantes donde solo hay colinas. El cansancio te hace renunciar a promesas que Dios te dio. El cansancio te lleva a decir cosas que no sientes, a afirmar cosas que no deberías afirmar, a romper relaciones que deberías preservar, a soltar lo que deberías sostener. Por eso hoy quiero que caminemos juntos por las Escrituras. Quiero que veamos cómo hombres y mujeres de Dios, gente que amaba al Señor con todo su corazón, cometieron errores garrafales, errores que marcaron generaciones, simplemente porque tomaron decisiones cuando estaban cansados. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la Biblia se toma el tiempo de documentar estos episodios, es porque Dios quiere que aprendamos de ellos. Porque mira, hay algo que he aprendido en todos estos años de ministerio, viajando por el mundo, hablando con miles de personas de diferentes culturas, países, idiomas, y es que el cansancio es universal. No importa si eres rico o pobre, si vives en un palacio o en una casa humilde, si eres famoso o anónimo, el cansancio te va a visitar. El cansancio va a tocar a tu puerta. Y cuando lo haga, vas a tener que decidir qué vas a hacer. ¿Vas a tomar decisiones trascendentales en ese estado vulnerable? ¿O vas a tener la sabiduría de decir, Señor, necesito descansar primero, necesito recargar, necesito recuperar mi perspectiva antes de decidir? Porque créeme, esa simple decisión, esa pausa, ese respiro puede ser la diferencia entre la bendición y el desastre. Y antes de que pienses que te estoy exagerando, déjame contarte algunas historias bíblicas que te van a dejar sin palabras. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha impactado profundamente, es la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos que jamás haya caminado sobre la tierra. Este hombre fue usado por Dios de maneras extraordinarias. Oró y no llovió durante 3 años y medio. Volvió a orar y los cielos se abrieron. Confrontó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y Dios respondió con fuego del cielo. Este hombre vio milagros que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero hay un capítulo, el capítulo 19 del primer libro de Reyes, que nos muestra a un Elías completamente diferente. Después de la victoria monumental en el monte Carmelo, después de que Dios demostrara su poder de manera incontestable, la reina Jezabel amenaza con matarlo. ¿Y sabes qué hace Elías? Corre por su vida. Huye al desierto. Y cuando llega ahí, exhausto, física y emocionalmente drenado, se sienta debajo de un árbol de enebro y hace algo impactante. Ora, pero no ora pidiendo victoria, no ora pidiendo dirección. Elías, el profeta de fuego, el hombre que acababa de ver uno de los milagros más grandes de la historia, ora pidiendo morir. La Biblia dice en 1 Reyes 19:4, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te das cuenta? El mismo hombre que hace unas horas estaba en la cima de la montaña viendo el poder de Dios manifestarse, ahora está en el valle más profundo de la depresión queriendo morirse.
¿Qué pasó? ¿Dejó Dios de ser Dios? ¿Se terminó el poder? ¿Ya no había milagros disponibles? No. Lo que pasó es que Elías estaba agotado, física, emocional y espiritualmente exhausto. Y ahí viene algo hermoso, algo que nos enseña tanto sobre el carácter de Dios que me emociono cada vez que lo leo. Dios no lo reprende. Dios no le dice, ¿qué te pasa, Elías? ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso no acabas de ver mi poder? No. La Biblia dice que un ángel vino y le dio de comer, le dio pan y agua. Y Elías volvió a dormir. Y el ángel regresó otra vez, le volvió a dar de comer y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Dios sabía que Elías no necesitaba un sermón, necesitaba descanso, necesitaba alimento, necesitaba recuperarse, porque cuando estás cansado, tu perspectiva se distorsiona. Lo que es una amenaza se ve como el fin del mundo. Lo que es un obstáculo se ve como una muralla insuperable. Y empiezas a tomar decisiones desde el miedo, desde la desesperación, desde el agotamiento. Elías, en su cansancio, estaba listo para renunciar, estaba listo para tirar la toalla, estaba listo para decirle a Dios, hasta aquí llegué. Pero Dios, en su infinita misericordia, le dio tiempo para recuperarse, le dio espacio para descansar. Y después, cuando Elías estuvo restaurado, Dios le habló, le mostró que él no estaba solo, que había 7,000 personas que no habían doblado rodilla ante Baal, que su ministerio no había terminado, que todavía había propósito, pero todo eso vino después del descanso, después de la comida, después de que Elías recuperara fuerzas, porque Dios sabe algo que nosotros a menudo olvidamos. Las decisiones trascendentales no deben tomarse cuando estamos quebrados. Y tú me dirás, Dante, pero yo no soy un profeta, yo no tengo ángeles que me traigan comida. Y yo te digo, pero tienes al mismo Dios. El Dios que cuidó de Elías es el mismo Dios que te cuida a ti. Y si Él le dio permiso a Elías para descansar, te lo da a ti también. No es debilidad necesitar un respiro. No es falta de fe decir necesito parar antes de decidir. Es sabiduría. Hay otra historia que me parte el corazón cada vez que la leo. Es la historia de Pedro en la noche más oscura de la historia humana. Jesús, el Maestro, el Salvador, el que Pedro amaba con todo su corazón, está a punto de ser crucificado. Y Pedro, el impulsivo, el valiente, el que siempre hablaba primero y pensaba después, le había prometido a Jesús horas antes, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a morir contigo. Pero esa noche en el huerto de Getsemaní, algo cambió. Jesús les pidió a sus discípulos que velaran con Él, que oraran con Él en su momento de mayor angustia. ¿Y sabes qué pasó? Se quedaron dormidos. No una vez, no 2 veces, 3 veces. La Biblia dice en Mateo 26 contra 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate en esas últimas palabras, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendía lo que estaba pasando, entendía que Pedro y los demás estaban agotados, física y emocionalmente exhaustos. Habían tenido una semana intensa. Habían vivido la entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, las tensiones con los líderes religiosos. Estaban cansados y esa fatiga, ese agotamiento preparó el terreno para una de las caídas más dolorosas registradas en las Escrituras. Horas después, cuando arrestan a Jesús y lo llevan a juicio, Pedro lo sigue de lejos. Y ahí, en el patio, el sumo sacerdote, mientras se calentaba junto al fuego, una sirvienta lo reconoce. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro, el mismo que había sacado una espada para defender a Jesús, el mismo que había caminado sobre las aguas, el mismo que había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora niega conocerlo. No una vez, 3 veces. Cada negación más fuerte que la anterior. La Biblia dice que en la tercera vez empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y en ese momento el gallo cantó. Y Jesús, en medio de su juicio, se volteó y miró a Pedro. Y Pedro, al recordar las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, salió afuera y lloró amargamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Pedro dejó de amar a Jesús? ¿Su fe se evaporó? No. Pedro estaba agotado, física, emocional y espiritualmente drenado. Había sido una noche traumática, no había dormido. Había visto a su maestro arrestado, estaba en shock.
Y en ese estado de vulnerabilidad extrema tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Una decisión que, aunque Jesús después lo restauró hermosamente, dejó una cicatriz profunda en su alma. Y yo creo, y lo digo con todo el peso de mi convicción, que si Pedro hubiera estado descansado, si hubiera tenido claridad mental, si hubiera estado en sus 5 sentidos, jamás habría negado a Jesús. Porque su corazón era genuino, su amor era real. Pero el cansancio, el miedo y el shock emocional lo llevaron a tomar una decisión que contradecía todo lo que él era. Y eso es exactamente lo que el cansancio hace contigo y conmigo. Te hace actuar de maneras que no son coherentes con quien realmente eres. Te hace decir cosas que no sientes. Te hace tomar decisiones que tu yo descansado jamás tomaría. Por eso es tan importante que entiendas este principio. No tomes decisiones trascendentales cuando estás cansado. Permíteme llevarte a otra historia fascinante. La historia de Moisés, el libertador de Israel, el hombre que habló con Dios cara a cara, el que vio las plagas de Egipto, el que abrió el Mar Rojo, el que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este hombre era un gigante espiritual, pero hasta los gigantes se cansan. Hay un momento en Éxodo 18 donde el suegro de Moisés, Jetro, viene a visitarlo y observa algo preocupante. Moisés está intentando hacer todo solo. Desde la mañana hasta la noche la gente viene a él para que resuelva sus problemas, sus disputas, sus preguntas. Y Moisés, como buen líder comprometido, está ahí para todos. Pero se está quemando, se está agotando. Y Jetro, con la sabiduría de alguien que mira desde afuera, le dice algo poderoso en Éxodo 18, 17, 18. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Fíjate en esa palabra, desfallecerás. Jetro vio lo que Moisés no podía ver porque estaba demasiado inmerso, demasiado cansado, demasiado ocupado. Vio que Moisés estaba camino al colapso total y le aconsejó delegar, compartir la carga, establecer un sistema que fuera sostenible. Y Moisés, para su crédito, escuchó. La Biblia dice que hizo conforme a todo lo que Jetro le dijo. Y eso salvó su ministerio, eso salvó su salud, eso salvó su vida. Porque si Moisés hubiera seguido en ese ritmo, hubiera colapsado. Y cuando colapsan los líderes, sufren las personas que dependen de ellos. Pero hay otro momento en la vida de Moisés que es aún más revelador. En Números 20, después de años de lidiar con un pueblo que se queja constantemente, que duda constantemente, que se rebela constantemente, Moisés está cansado, agotado al límite de su paciencia y el pueblo vuelve a quejarse. No hay agua, nos trajiste al desierto para morir. Y Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación y hablad a la peña delante de ellos y ella dará su agua. Simple, claro, habla a la peña y saldrá agua. Pero Moisés, en su frustración, en su cansancio acumulado, en su hartazgo emocional, hace algo diferente. En lugar de hablarle a la peña, la golpea 2 veces. Y mientras lo hace, grita con ira, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y sí, salió agua. El milagro ocurrió, pero Moisés había desobedecido. Y las consecuencias fueron devastadoras. Dios le dijo en Números 20, 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, el que había guiado al pueblo durante 40 años en el desierto, no entraría a la tierra prometida. Una decisión tomada en un momento de cansancio y frustración le costó ver la culminación de la visión de su vida. Y yo me pregunto, y quiero que te lo preguntes también, ¿cuántas decisiones hemos tomado en momentos de cansancio que nos han costado bendiciones? ¿Cuántas promesas hemos soltado porque estábamos agotados? ¿Cuántas relaciones hemos dañado porque tomamos decisiones desde la frustración acumulada y no desde la sabiduría restaurada? Moisés no era un hombre malo, no era rebelde, no estaba en pecado, estaba cansado. Y el cansancio lo llevó a actuar de una manera que no reflejaba el carácter de Dios. Y eso, amigo mío, es algo que debería hacernos reflexionar profundamente. Hay algo más que quiero que notes en estas historias. Muchas de las peores decisiones en la Biblia fueron tomadas de noche. Pedro negó a Jesús de noche. Los discípulos se durmieron en Getsemaní de noche. Y hay una razón para eso. La noche
física y simbólicamente, representa un momento de vulnerabilidad, un momento donde la claridad disminuye, donde los miedos se magnifican, donde las cosas se ven peor de lo que realmente son. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con una preocupación? Y en ese momento, en la oscuridad, esa preocupación se siente como el fin del mundo. Pero cuando amanece, cuando sale el sol, de repente esa misma preocupación no se ve tan grave. ¿Por qué? Porque la luz trae perspectiva, la luz trae claridad, la luz te permite ver las cosas como realmente son. Y lo mismo pasa con el descanso. El descanso es como la luz del amanecer para tu alma, te permite ver con claridad, te permite evaluar las cosas correctamente, te permite tomar decisiones desde un lugar de fortaleza y no desde un lugar de desesperación. Por eso Dios instituyó el Sabbat, un día de descanso. No porque Dios sea cruel y quiera limitarnos, sino porque Dios sabe que somos humanos, que tenemos limitaciones, que necesitamos parar, respirar, reconectarnos con Él, recuperar perspectiva. El Sabbat no es una restricción, es un regalo. Es Dios diciéndonos: tú no eres una máquina, descansa, confía en mí. Yo seguiré trabajando mientras tú duermes. Y en nuestra cultura moderna hemos perdido eso. Vivimos en una sociedad que glorifica el ajetreo, que aplaude el agotamiento, que celebra a las personas que dicen: dormí 3 horas, pero aquí estoy. Como si eso fuera una medalla de honor, cuando en realidad es una receta para el desastre. Jesús mismo, siendo Dios en carne, se tomaba tiempo para descansar. La Biblia registra múltiples ocasiones donde Jesús se apartaba para estar a solas, para orar, para recuperar fuerzas. Y si Jesús, con todo su poder divino, necesitaba descansar, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos funcionar sin parar? Déjame ser muy práctico ahora, muy específico. Porque no quiero que salgas de aquí con una buena sensación, pero sin aplicación concreta. Quiero que esto cambie tu vida. Así que escúchame bien. Estas son decisiones que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes tomar cuando estás cansado. Número 1, no tomes decisiones sobre tus relaciones. Cuando estás agotado, todo te molesta. Tu esposo respira fuerte y te irrita. Tus hijos hacen ruido normal de niños y te desesperas. Tu amigo te dice algo inocente y lo interpretas como un ataque. Y ahí, en ese estado, quieres mandar todo al diablo. Quieres terminar relaciones. Quieres pedir el divorcio. Quieres cortar amistades. No lo hagas. Espera, descansa. Porque mañana, cuando estés renovado, vas a ver esas mismas situaciones de manera completamente diferente. Número 2, no tomes decisiones sobre tu llamado. Cuando estás cansado, vas a querer renunciar. Vas a pensar que Dios se equivocó contigo, que no eres suficiente, que no puedes seguir. Y vas a querer tirar la toalla. Vas a querer abandonar el ministerio, el emprendimiento, el sueño que Dios puso en tu corazón. No lo hagas, porque el cansancio te miente. Te dice que no puedes cuando sí puedes. Te dice que fracasaste cuando solo necesitas un respiro. Descansa primero y después se evalúa. Número 3. No tomes decisiones financieras importantes. Cuando estás exhausto, tu juicio está comprometido. No es el momento de comprar esa casa. No es el momento de firmar ese contrato. No es el momento de hacer esa inversión. Porque vas a pasar por alto detalles importantes. Vas a dejarte llevar por la emoción o la desesperación. Y te vas a meter en problemas que te costarán años resolver. Número 4, no tomes decisiones sobre tu fe. Este es grande. Cuando estás cansado vas a dudar. Vas a cuestionar, vas a pensar que Dios te abandonó, que tus oraciones no funcionan, que la fe es un cuento y vas a querer alejarte de Dios justo cuando más lo necesitas. No lo hagas. El cansancio te hace ver a Dios distante cuando Él está más cerca que nunca. Descansa y verás que la presencia de Dios nunca se fue, siempre estuvo ahí. Número 5, no tomes decisiones sobre tu salud. Cuando estás agotado vas a pensar que las pastillas, el alcohol, las drogas, los excesos te van a ayudar. Vas a buscar atajos para sentirte mejor. Y te vas a meter en adicciones que después van a ser cadenas. La verdadera solución no es escapar, es enfrentar, es descansar, es cuidarte, es pedir ayuda si la necesitas. Pero no quiero dejarte solo con lo que no debes hacer. Quiero darte herramientas prácticas de lo que sí debes hacer cuando estás en ese punto de agotamiento. Primero, habla con Dios honestamente. No le pongas máscaras.
No le digas que estás bien cuando te estás cayendo a pedazos. Dile, Señor, estoy cansado, no puedo más, necesito ayuda. Dios no se va a escandalizar, Él ya sabe cómo estás. Lo que está esperando es que te sinceres, que vengas a Él como un hijo que necesita a su padre, y cuando lo hagas, vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Segundo, descansa sin culpa. Esto es difícil, especialmente para los que crecimos en culturas donde descansar se ve como flojera, pero descansar no es pecado, descansar es obediencia. Dios te diseñó para necesitar descanso, y cuando descansas no estás siendo improductivo, estás siendo sabio, estás invirtiendo en tu sostenibilidad a largo plazo. Tercero, busca consejo sabio. Cuando estás cansado, tu perspectiva está distorsionada. Por eso necesitas gente que te ame, que te conozca, que pueda hablarte con verdad. Gente que te diga, espera, no tomes esa decisión ahora. Dame unos días, hablemos cuando estés mejor. Esa clase de amigos son un regalo de Dios y necesitas escucharlos. Cuarto, cuida tu cuerpo. El cansancio no siempre es solo espiritual, a veces es físico, y lo físico afecta a lo espiritual. Así que come bien, duerme bien, haz ejercicio, toma agua. Cuida el templo que Dios te dio, porque cuando tu cuerpo está descuidado, tu alma sufre las consecuencias. Quinto, ponte límites, aprende a decir no. No tienes que estar disponible para todos todo el tiempo, no tienes que resolver todos los problemas de todos. No tienes que ser el superhéroe de la familia, de la iglesia, del trabajo. Está bien decir, no puedo ahora. Está bien delegar. Está bien pedir ayuda. Y hablando de límites, déjame llevarte al ejemplo perfecto, Jesús. Si alguien tenía razones para estar ocupado 24/7, era Jesús. La gente lo buscaba constantemente. Había enfermos que sanar, demonios que echar fuera, multitudes que alimentar, discípulos que enseñar. El ministerio de Jesús era intenso, demandante, agotador. Pero mira lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se apartaba, se alejaba de las multitudes, se desconectaba del ministerio y se conectaba con el Padre. Eso era su prioridad, eso era su fuente de fuerza. Y hay otro momento hermoso en Marcos 6:30-31. Los discípulos regresan de una misión agotadora y le cuentan a Jesús todo lo que hicieron. ¿Y sabés qué les dice Jesús? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús entendía la necesidad del descanso. No solo lo practicaba Él, lo enseñaba a sus discípulos, les daba permiso para parar, les recordaba que el ministerio no era más importante que su bienestar, que no podían dar de un pozo vacío, que necesitaban llenarse para poder derramar, y ese es un principio que necesitamos recuperar urgentemente en la iglesia moderna, porque hemos creado una cultura donde el que está más ocupado es el más espiritual, donde el que duerme menos es el más comprometido, donde el que se sacrifica hasta el colapso es el que más ama a Dios. Y eso no es bíblico, eso no es saludable, eso no es sostenible. Dios no te llamó a quemarte, te llamó a brillar. Y para brillar necesitas combustible, necesitas cuidarte, necesitas descansar, necesitas tener equilibrio. Porque el ministerio es una maratón, no una carrera de 100 metros. Y si gastas todas tus fuerzas en el primer kilómetro, no vas a llegar a la meta. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que es real, aunque incómodo. Hay un enemigo que sabe que cuando estás cansado, eres vulnerable. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate en esa imagen. El león no ataca al animal más fuerte, ataca al que está herido, al que está separado del rebaño, al que está vulnerable, y el enemigo de tu alma hace lo mismo. Espera que estés cansado, débil, aislado, y ahí es cuando lanza sus ataques más feroces. Te susurra mentiras, no eres suficiente, nadie te valora, Dios te abandonó, sería mejor si no estuvieras aquí. Y si estás agotado, si no has dormido, si tu alma está seca, esas mentiras empiezan a sonar como verdad, empiezas a creerlas y empiezas a tomar decisiones basadas en esas mentiras. Por eso la Biblia nos dice que seamos sobrios y que velemos, que estemos alerta.
que cuidemos nuestro estado físico, emocional y espiritual. Porque cuando estás descansado, cuando estás conectado con Dios, cuando estás en comunidad, esas mentiras se desvanecen. Las reconoces por lo que son y puedes resistirlas. Pero cuando estás solo, cuando estás cansado, cuando estás desconectado, eres presa fácil y el enemigo lo sabe. Por eso no puedo dejar de insistir en este punto. Cuida tu descanso. No es un lujo, no es egoísmo. Es guerra espiritual, es protección, es sabiduría. Hay un versículo en Isaías 40:31 que me ha sostenido en momentos de agotamiento extremo. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en esa frase, los que esperan a Jehová. No dice los que nunca se cansan, dice los que esperan, los que paran, los que confían, los que descansan en Dios. Esos son los que reciben nuevas fuerzas. Y esa palabra nuevas en el hebreo significa renovadas, restauradas, frescas. Es como si Dios te diera un nuevo comienzo, un segundo aire, una perspectiva renovada. Y cuando tienes esa perspectiva renovada, lo que antes parecía imposible ahora se ve posible. Lo que antes parecía una montaña ahora se ve como un escalón. Lo que antes parecía el fin ahora se ve como un nuevo comienzo. Porque el descanso no solo restaura tu cuerpo, restaura tu visión, restaura tu fe, restaura tu esperanza. He visto esto una y otra vez en mi propia vida y en las vidas de miles de personas. Gente que estaba lista para renunciar a su matrimonio, que estaba lista para abandonar su llamado, que estaba lista para darse por vencida. Pero tomaron tiempo para descansar, para reconectarse con Dios, para recuperar perspectiva. Y después de ese tiempo volvieron renovados, con fuerzas nuevas, con visión clara y pudieron seguir adelante. Y sabes que muchos de ellos, años después me han dicho, Dante, si hubiera tomado esa decisión cuando estaba cansado, hubiera arruinado mi vida. Pero Dios me detuvo, me obligó a parar y eso me salvó. Y eso es exactamente lo que quiero para ti. Que no tengas que lamentar decisiones tomadas en momentos de agotamiento. Que tengas la sabiduría de parar, respirar, descansar y después decidir. Quiero terminar llevándote a las palabras más hermosas que Jesús pronunció sobre este tema. En Mateo 11:28-30, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una invitación directa del Salvador. No está diciendo, trae tu trabajo perfecto. No está diciendo, ven cuando hayas resuelto todos tus problemas. Está diciendo, ven cómo estás, cansado, cargado, agotado, y yo te daré descanso, no descanso superficial, descanso para tu alma. Descanso profundo, restaurador, transformador. Y fíjate en lo que dice después. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no te está llamando a una vida más complicada, te está invitando a intercambiar tu carga pesada por una carga ligera. A soltar lo que no puedes cargar y tomar lo que Él ya cargó por ti. Porque Jesús no solo entiende tu cansancio, Él llevó el cansancio de toda la humanidad en esa cruz. Por eso puedes confiar en Él. Por eso puedes descansar en Él, por eso puedes esperar en Él antes de tomar decisiones trascendentales, porque Él no te va a apresurar, no te va a presionar, no te va a condenar por necesitar un respiro. Al contrario, te va a sostener, te va a fortalecer, te va a dar sabiduría cuando estés listo. Así que hoy, antes de que salgas de aquí, antes de que sigas con tu vida, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Estoy cansado? ¿Hay decisiones importantes que necesito tomar? Si la respuesta es sí, mi consejo es simple, pero vital. Espera, descansa primero, busca a Dios, recupera perspectiva y después, con mente clara y corazón restaurado, decide. Porque las mejores decisiones no se toman en la tormenta, se toman en la calma, no se toman en el agotamiento, se toman en la renovación, no se toman en la desesperación, se toman en la confianza. Y eso requiere que pares, que respires, que descanses, que confíes. No tomes decisiones cuando estás cansado.
Esa es mi palabra para ti hoy. Y si la aplicás, te vas a ahorrar años de dolor, te vas a evitar errores que te costarían demasiado y vas a caminar en la sabiduría que Dios tiene para ti. Así que respira profundo, suelta esa carga, descansa en los brazos del Padre. Y cuando estés renovado, con fuerzas nuevas, con visión clara, ahí sí decide. Porque ese es el camino de la sabiduría. Ese es el camino de la victoria. Ese es el camino de la paz. Que Dios te bendiga, que te guarde, que ilumine su rostro sobre ti y te dé paz. Y que te dé la sabiduría de descansar antes de decidir. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Hay alguien ahí afuera que necesita escuchar esto hoy. Alguien que está al borde de tomar una decisión en cansancio que va a lamentar. Sé ese puente. Comparte este mensaje. Y juntos construyamos una comunidad que camina en sabiduría. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada semana te traigo palabra que va a edificar tu fe, fortalecer tu alma y guiarte en tu caminar con Dios. No te pierdas los próximos mensajes. Suscríbete, activa las notificaciones y sigamos caminando juntos. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto recuerda, no tomes decisiones cuando estás cansado. Descansa, confía y después con la sabiduría de Dios decide. Amén y amén.